¿Quieres saber cuáles son las mejores criptomonedas para invertir? ¿O las criptomonedas que más subirán durante este mercado alcista? Mejor aún, ¿quieres saber cuáles son las altcoins que harán un por cien? ¿O las criptomonedas que explotarán dentro de un sector determinado? Pues espera, aún lo mejor o más, las gemas que durante el mes siguiente harán un por mil. Ya está bien, es suficiente. Lo siento, pero en este vídeo no voy a hablarte de criptomonedas que no conozco de nada, pero las traigo en este canal porque las he visto en vídeos de Alex Becker. Tampoco te hablaré de porcentajes de revalorización absurdos que en el 99% de casos no ocurren nunca. Ni mucho menos te colaré la promoción de un token que me ha pagado para que hable bien de él en este vídeo. Pero eso sí, voy a hacer algo mejor. Te explicaré por qué el precio de Bitcoin no ha subido ni la mitad, cuándo y por qué será el momento de comprar altcoins, cómo encontrar las mejores altcoins para invertir, cuál es mi estrategia de trading y en la parte final revelaré cuál es la estrategia que seguiré para salirme en los máximos de este nuevo mercado alcista, que por cierto es la misma estrategia que en septiembre del año 2022 traje al canal para hablar de los motivos por los cuales consideraba que el mercado bajista de Bitcoin estaba ya finalizando. Así que si has entrado en el vídeo para ver cómo puedes hacerte rico rápido, escuchando a una persona que no conoce lo que está diciendo y que tampoco predica con el ejemplo, lo siento, este no es tu vídeo. Eso sí, tienes el 90% de canales de criptomonedas que están haciendo esto hoy en día. Pero si lo que quieres es aprender, conocer formas de operar y de analizar basadas en datos, métricas y backtesting, este es el vídeo que estás buscando. Sin más dilación, empecemos. Primero quiero empezar hablando de por qué ya ha empezado el mercado alcista en Bitcoin. Es evidente que no ha empezado hoy, ni ayer, ni tan siquiera ha empezado este año. Bitcoin tocó fondo en noviembre del año 2022, pero no fue hasta enero del año 2023, donde a través de diferentes elementos técnicos confirmó un cambio de tendencia, dejando primero atrás la tendencia bajista y entrando posteriormente en tendencia alcista. Más adelante en el vídeo no solo te explicaré qué indicador o qué estrategia puedes utilizar para predecir cuál va a ser el final de este mercado alcista en el que nos encontramos, sino que también te enseñaré cuál es esa estrategia que utilicé para darme cuenta de que ya estaba finalizando el mercado bajista en septiembre del año 2022. Y el motivo principal de que ya estemos en mercado alcista es la aprobación de los ETFs de Bitcoin, pero esto realmente es algo que ya sabíamos, así que no voy a caer en la narrativa de por qué los ETFs son positivos, sino que voy a poner encima de la mesa datos numéricos y métricas que hablan de las consecuencias para el mercado de esa aprobación de los ETFs. Desde el 10 de enero del año 2024, la SEC aprobó oficialmente los ETFs de Bitcoin. Y esto, como ya se podía esperar, se ha trasladado en mayor volumen y mayor interés, sobre todo por grandes gigantes de la industria de las finanzas para el mercado de las criptomonedas. Y con esto no me refiero a que MicroStrategy siga comprando Bitcoin si ya posea más de 200.000. Y me refiero a que ha habido momentos en los que 12.700 Bitcoins o 541 millones de dólares en Bitcoin han sido absorbidos por los propios ETFs. Piensa que Bitcoin tiene un supply limitado. Actualmente aún no, pero será de 21 millones. Así ha sido programado y estipulado por Satoshi Nakamoto, creador y fundador de Bitcoin. Y para que tú puedas comprar Bitcoins, alguien te los tiene que vender, como sucede literalmente en cualquier mercado, o se tienen que minar. Pues el ritmo de compra de Bitcoins es tan elevado que ha superado el ritmo de minado. Aquí puedes ver, por ejemplo, los volúmenes de compra por parte de los ETFs que forman parte de cada uno de los fondos de inversión que están de por medio. IBIT forma parte de BlackRock y GBTC de Grayscale, dos de las instituciones más grandes del planeta y dos de los mayores compradores. Y todo este contexto deriva en que cada vez más personas quieren saber sobre las criptomonedas, quieren saber sobre Bitcoin, qué es este activo que está superando con creces literalmente todas las rentabilidades de cualquier otro activo más tradicional. Pues esto deriva en interés por conocer, y el interés por conocer tiene que saciarse a través de la búsqueda. Por eso, si venimos a Google Trends, podemos comprobar cómo la realidad es que cada vez hay más interés por parte de las personas de buscar información sobre Bitcoin. Pero lo mejor de todo no es esto. Lo mejor de todo es que, además de que el interés está creciendo claramente durante los últimos meses, actualmente nos encontramos en el nivel de 51. Google Trends lo mide del siguiente modo:
100 es el nivel máximo de interés. Llegamos a 100 en mayo del año 2021. Pero es que actualmente nos encontramos a la mitad. Con lo cual, independientemente de todo lo que hemos subido, de todo el interés que se está causando, de toda esta nueva situación y contexto en el que nos encontramos actualmente, las búsquedas de Bitcoin están simplemente a la mitad del máximo al que llegamos en mayo del año 2021. Pero esto no es lo único interesante, ya que estas nuevas búsquedas que están entrando a través de Google se materializan en acciones, y las acciones, más allá de saber si hay personas nuevas comprando o personas nuevas vendiendo, se pueden medir a través de las redes sociales. Así que si nos fijamos en estas tres métricas muy rápidas que quiero compartir, como puedes comprobar, el número de suscriptores de ciertos canales por parte de gente estadounidense, gente extranjera, es cada vez mayor y actualmente está en unos niveles que no veíamos literalmente desde enero del año 2022, cuando el precio de Bitcoin aún estaba debatiéndose entre mercado bajista o pullback para seguir subiendo. En ese entonces, Bitcoin se encontraba cerca de los $40.000. Pero esto no es lo único. Si miramos las visitas referentes a esos canales de YouTube, podemos ver que recientemente se ha formado un gran movimiento ascendente, un gran movimiento impulsivo que sitúa esas visitas a niveles pues también vistos cuando sucedió todo lo que sucedió con FTX o nuevamente cuando Bitcoin estaba literalmente debatiéndose en esos $40.000. Pues estamos en niveles no vistos desde un punto de interés bastante elevado del anterior bull run. Y finalmente, y algo que es genérico y universal, los tweets que se llevan a cabo en la plataforma X. En este caso sí que estamos prácticamente en máximos históricos. Evidentemente, cuando hay eventos concretos, esos tweets se disparan porque hay mucha información, mucho análisis, mucho feedback. Pero durante todo el mercado bajista hemos estado teniendo ciertos picos que hacían referencia a ciertos momentos de información importante por lo que sucedió con FTX, Celsius, Luna, etcétera, etcétera. Pues ahora, justamente, nos encontramos muy cerca del punto máximo donde Bitcoin pudo romper los máximos históricos en noviembre del año 2021. Justamente fue el anterior pico a que el precio de Bitcoin iniciara toda esa fase correctiva. Así que nos encontramos en una etapa de la historia donde esa absorción por parte de los ETFs está derivando en interés real, en interés tangible por parte de nuevas personas o personas que, de cierto modo, estaban algo desconectadas de las criptomonedas. Así que, como puedes comprobar, el mercado no está subiendo simplemente porque la aprobación de los ETFs es una buena noticia y la gente lo percibe como tal y con lo cual compra, sino que está subiendo y en mayor medida porque los propios ETFs están aplicando acciones recurrentes que inyectan volumen, liquidez, interés y hacen que el mercado suba de forma orgánica. Además, esto nos sitúa en un contexto totalmente diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora. Normalmente el precio de Bitcoin rompía los máximos históricos 4 años después de alcanzarlos. Pues en este ciclo los hemos roto prácticamente 2 años después, algo totalmente inusual y distinto que incluso puede hacer que nos cuestionemos la viabilidad y continuación del ciclo del mismo modo tal y como lo percibíamos anteriormente. Conociendo el contexto de mercado en el que nos encontramos y avanzando al siguiente apartado donde hablaré de la posibilidad de que Bitcoin llegue a $200.000 o incluso más, ¿por qué no? Ahora lo veremos. Quiero, antes de comentar por qué o cuáles son los motivos por los cuales Bitcoin puede multiplicarse por 3 o incluso por 4, hablar de la tendencia, que es al final lo que nos ha llevado donde estamos hoy en día. Y para esto quiero tratar diferentes gráficos muy rápidamente, y es que el precio de Bitcoin suele moverse de forma diferente a la mayoría de índices. Si tú pones un gráfico del SP500 muy rápidamente, verás enseguida que muchas veces tiene periodos de consolidación, periodos horizontales, donde deja de moverse en vertical y empieza a moverse en horizontal. Pues esto no sucede con el SP500. Estamos analizando un gráfico mensual de la criptomoneda y podemos ver que en términos generales lo que suele hacer es movimiento impulsivo y caída, movimiento impulsivo y caída, movimiento impulsivo, caída, movimiento impulsivo, caída, y ahora estamos dentro de un nuevo movimiento impulsivo. Esto, independientemente de la temporalidad y del activo, es una tendencia alcista. El mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks. Cuando un seguido de impulsos y pullbacks son ascendentes y forman máximos y mínimos crecientes, lo que estamos formando es una tendencia alcista.
cuando un seguido de impulsos y pullbacks son decrecientes y forman máximos y mínimos decrecientes, estamos formando una tendencia bajista. Así es como se mueve el mercado. En ausencia de máximos y mínimos crecientes o máximos y mínimos decrecientes, tenemos el rango, que son movimientos horizontales. Pues bien, Bitcoin, desde una temporalidad ya mensual, demuestra a lo largo de la historia que lo que está es en tendencia alcista. El SP500, hay muchas veces, lo hemos visto antes, para utilizar un índice de referencia, donde no se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo, está formando grandes periodos laterales. Evidentemente, esto es un gráfico mensual y significan grandes tendencias a la baja. Pero en términos de acción del precio, si nos dijeran que esto es un gráfico horario, entenderíamos que aquí está el último pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Y el SP500 en ningún momento rompe los mínimos anteriores, con lo cual forma una especie de acumulación muy amplia que, debido a la temporalidad que es, ya sabiéndola, entendemos que son grandes tendencias bajistas. Pero esto no ocurre en Bitcoin, porque el SP500 lo forma muy a menudo, grandes movimientos horizontales. En Bitcoin no vemos esos movimientos, con lo cual, ya desde una temporalidad mensual, el precio de Bitcoin forma tendencias alcistas exclusivamente. Evidentemente, esta temporalidad, al ser tan elevada, repercute en que los movimientos de pullback significan caídas del 85% o significan caídas del 85% de nuevo, y así sucesivamente, pero la realidad es esa. Claro, ¿qué ocurre o qué ocurriría si el precio de Bitcoin en gráfico mensual hiciera máximos y mínimos decrecientes? Que viviría en una tendencia bajista permanente, y es justamente lo que ocurrió en términos semanales. Bitcoin pasó de hacer máximos y mínimos crecientes, como en cualquier tendencia alcista, aquí lo tenemos, esto ya es una temporalidad semanal, a máximos y mínimos decrecientes. Y esto es lo que forma el mercado alcista y el mercado bajista. Y justamente lo que hemos estado viviendo desde el año 2021, desde finales del año 2021, es un seguido de máximos y mínimos decrecientes. Tenemos un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. Y en el momento en el que el precio quería volver a impulsarse para romper y continuar con la tendencia bajista, formó un cambio de tendencia. Oye, ¿cómo sabemos que es un cambio de tendencia? Pues simplemente porque formó un patrón de cuña. Esto de aquí, si marcamos la parte superior y marcamos también la parte inferior, podemos comprobar que se trata de un patrón de cuña. Y los patrones de cuña son patrones de agotamiento y con lo cual son patrones de giro. De hecho, como puedes comprobar, dejando de lado el activo y la temporalidad, aquí estás viendo un patrón de cuña representado. Una cuña bajista, donde el precio viene de un movimiento bajista, inicia ese patrón de cuña y lo rompe. En el momento en el que tú rompes ese patrón de cuña, te marcas un precio objetivo, un target, representado por el inicio del mismo patrón. Algo que sucede con los patrones de triángulo, con los canales, etcétera, etcétera. Pues bien, es justamente el patrón que desembocó el final del mercado bajista para Bitcoin y el principio de un mercado alcista. ¿Y por qué hablamos de mercado alcista? Pues porque el precio no solo atacó la parte inicial de la cuña, el target objetivo del patrón de cuña, lo hemos visto antes, sino que además lo rompió y dejó de hacer máximos y mínimos decrecientes para empezar a hacer máximos y mínimos crecientes, que además se unieron a un indicador más que interesante, y es la Bull Market Support Band. Lo hemos tratado muchas veces y esto es un indicador dinámico que actúa como soporte dinámico en mercados alcistas y como resistencia dinámica en mercados bajistas. Cuando se rompe la Bull Market Support Band, suele ser un indicador bastante claro y evidente, al menos en criptomonedas, de que el precio está cambiando. Y como es un indicador que se relaciona sobre todo con el gráfico semanal, en el momento en el que vemos una ruptura alcista de la Bull Market Support Band, podemos determinar que la tendencia bajista está finalizando y que vamos a dar paso a una tendencia alcista. Y es justamente lo que ocurrió. El precio dejó de testear la Bull Market Support Band como resistencia, 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 y ahora ya la ha empezado a testear como soporte, 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 hasta que el precio pueda volver a formar un nuevo pullback hasta la Bull Market Support Band, zona que en un principio debería actuar como soporte para que el precio vuelva a continuar con esa senda alcista. Y aunque esto está muy bien, la tendencia simplemente lo que hace es acompañar la narrativa o el contexto de mercado, pero
en Bitcoin hay un elemento que puede hacer que todo esto explote y es el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin es un evento programado y automatizado por Satoshi Nakamoto, lo hemos comentado antes, el fundador de Bitcoin, en el cual la recompensa que se le da a los mineros de Bitcoin por hacer su trabajo se reduce a la mitad. Y esa reducción a la mitad ocurre cada 4 años o, más o menos y más concretamente, cada 210.000 bloques minados. Durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, los mineros recibían 50 bitcoins por bloque minado, y el primer halving de Bitcoin ocurrió en noviembre del año 2012, reduciendo la recompensa de los mineros de 50 bitcoins por bloque a 25 bitcoins por bloque. El segundo halving, en julio del 2016, redució la recompensa a 12,5 bitcoins, la mitad de 25. El tercer halving ocurrió en mayo del 2020, reduciendo la recompensa a 6,25 bitcoins por bloque, y hasta entonces esa ha sido la recompensa de los mineros, pero a partir de este año 2024 esa recompensa se reducirá a la mitad y será de 3,125 bitcoins por bloque minado. Y se espera que el halving ocurra en algún momento de este año cercano al 20 de abril, pero la realidad es que no se puede predecir con precisión simplemente porque dependemos bastante de la velocidad a través de la cual se minan los bloques. Y no voy a entrar mucho en detalle porque subiré un vídeo hablando del halving específicamente. De hecho, te recomiendo que vayas al primer comentario o descripción para ver si ya lo he subido, pero al final los mineros son las personas que se encargan de controlar que todo lo que pasa en la blockchain ocurra correctamente, de validar y de la seguridad. Pues por hacer ese trabajo necesitan cobrar. Y ese cobro es a través de recompensas en forma de bitcoins. Podríamos decir, oye Alex, pero la realidad es que cada vez ganan menos bitcoins porque se van reduciendo a la mitad las recompensas. Y eso es así, pero está todo programado y estipulado para que a medida que se vaya llenando el supply total de bitcoin de 21 millones, el precio vaya incrementando. Con lo cual reciben menos cantidad de bitcoins, pero esos bitcoins que están recibiendo cada vez tienen un valor mayor a los bitcoins que recibían hace 4, hace 6, 8, 10 y 12 años. Y esto está muy bien, la verdad, pero oye, ¿qué afectación tiene esto para Bitcoin? ¿Cómo se ha comportado Bitcoin antes y después de los halvings? Bueno, si vamos nuevamente y muy rápido al gráfico, ya que esto es un tipo de análisis que tanto yo en muchas ocasiones como 100% prácticamente todos los canales de criptomonedas ya han hecho, pero quiero comentarlo muy por encima, y es que justamente los halvings ocurren después de que el precio de Bitcoin forme grandes caídas, es decir, el mercado de criptomonedas está en un mercado alcista, el cual sube lo que tenga que subir, y justamente a partir de ese mercado alcista se inicia un gran mercado bajista que forma una caída de lo que sea, no tengo ni idea, me da igual, cada mercado tiene unas caídas concretas, pero la gracia inicia dentro, o mejor dicho, después de ese mercado bajista, ya que el precio de Bitcoin forma grandes subidas. Desde el mínimo hasta el punto del halving, el precio de Bitcoin sube un X%, pero lo que ocurre justamente después del halving es que el precio de Bitcoin termina ese gran bull run multiplicando esa subida inicial. Luego volvemos a lo mismo, tenemos el bull run, tenemos un mercado bajista que, pues como cada mercado bajista tiene sus caídas independientemente de ellas, y el precio vuelve a la misma historia. Se forma el mínimo del mercado bajista, desde el mínimo hasta el halving pasa un tiempo y pasa un porcentaje concreto, pero justamente cuando ocurre el halving no tiene que ser inmediato, sino que es más o menos en días cercanos o en semanas cercanas, el precio forma un movimiento alcista que supera con creces el movimiento alcista anterior. Volvemos nuevamente y ahora haremos un análisis general de todo esto que estoy marcando. Volvemos a generar un nuevo mercado bajista, hasta el mínimo que sea, y desde ese mercado bajista hasta el halving, el precio de Bitcoin vuelve a subir un X%. Justamente después del halving, no tiene que ser inmediato, repito, pero en términos generales, desde el mínimo del halving hasta el máximo, el precio multiplica por varios las subidas anteriores, y actualmente nos encontramos otra vez en un mercado bajista que ya hemos finalizado. Vamos a marcar el mínimo y ya hemos formado una subida gracias a pues, todo el contexto que hemos marcado anteriormente. Voy a marcar aproximadamente cuándo va a ser el halving, pero como podemos comprobar, lo que ocurre en términos generales es que el precio cae, en este caso son 378 días,
de movimiento desde el mínimo hasta el halving, sube un 500% y luego forma una subida del 9000%. El precio cae, mercado bajista, pasan 315 días, sube un 306% y desde entonces hasta el máximo sube un 2800%. El precio vuelve a caer, se forma una subida hasta el halving de 500 días, un 178%, y una vez ha ocurrido el halving, el precio explota y sube un 687%. Pues bien, la tesitura actual es que ya hemos formado la tendencia bajista, han pasado ya esos 500 días aproximadamente que pasan de promedio entre el mercado bajista y el halving, o pasarán, mejor dicho, y ya hemos subido un 366%. Si seguimos con la tesitura anterior, y esto no es en pro de predecir cuál va a ser el máximo, para esto tendremos la sección final del vídeo donde te explicaré exactamente cuál es la estrategia, pero simplemente si hacemos una regla de 3 muy rápida y multiplicamos o sumamos por 2, por ejemplo, el porcentaje que ya hemos subido, la realidad es que si subimos un por 2 de lo que hemos subido hasta ahora, aproximadamente el precio de Bitcoin se planta en $500,000. Obvio, no es mi intención marcar el target de que Bitcoin va a subir $500,000, pero la realidad es que la subida que hemos hecho ha sido tan agresiva gracias al contexto y la nueva narrativa que tenemos actualmente, que podemos permitirnos ser muy cautelosos con esa multiplicación del precio de Bitcoin después del halving, que ya nos van a dar números realmente grandes. Dicho esto, vamos ya por la primera gran pregunta. ¿Es el momento de comprar altcoins? Bueno, la realidad es que tienes que entender primero que cada mercado tiene sus propias fases de mercado. Es cierto que en términos generales los mercados pasan por las mismas fases o por fases muy similares, pero las características subyacentes de cada uno de los activos que forman parte de esos mercados influyen bastante en determinar diferencias entre esas fases de mercado más generales. Por ejemplo, las características de comportamiento de activos como las criptomonedas, de hecho lo hemos visto antes cuando analizábamos el gráfico mensual de Bitcoin, tienen bastante poco que ver con las características de comportamiento de activos más tradicionales, como por ejemplo el SP500, y eso provoca que independientemente de que en términos generales las fases de mercado sean muy similares, haya diferencias que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, estás viendo en este gráfico donde podemos ver las 4 fases del mercado de criptomonedas. Hay una primera fase de acumulación, hay una segunda fase de markup o tendencia bajista, hay luego una tercera fase de distribución y hay finalmente una última fase de markdown o tendencia bajista. Pues entendiendo que el mercado tiene 4 fases principales, ahora mismo en criptomonedas, en Bitcoin concretamente, estamos solo en la fase 1. No hemos roto aún los máximos históricos, al menos de forma clara, y el gran bull run en criptomonedas ocurre después del halving, con lo que la realidad es que nos mantenemos aún en la fase 1 de acumulación, independientemente del porcentaje de subida que ya llevemos. Pero vamos a utilizar un gráfico que el 100% de los que estáis viendo este vídeo habéis visualizado ya, y quien no lo haya visto es porque es relativamente nuevo en el sector. Y es un gráfico que nos va a permitir darnos cuenta de forma aún más profunda el motivo por el cual la realidad es que no nos hemos movido aún de esa fase número 1 de acumulación. Y es que en términos generales, y tal y como se ha dado en otros mercados, el camino o el recorrido que sigue el flujo de dinero hasta llegar a la alt season, momento en el cual las gemas, tokens y sectores más específicos forman grandes rentabilidades, es el siguiente. Primero, empieza todo en Bitcoin. Cuando el mercado está cayendo, el dinero está en Bitcoin. ¿Por qué está en Bitcoin? Simplemente porque cuando la tendencia es bajista, lo que menos va a caer es Bitcoin, con lo cual si tú no quieres retirar tu dinero del mundo de las criptomonedas, depositas tu dinero en Bitcoin. Hay una fase donde el mercado empieza a animarse y lo primero que haces es pasar tu dinero de Bitcoin a Ethereum. ¿Por qué? Simplemente porque Ethereum sería la segunda moneda con mayor capitalización y en términos generales dentro de los mercados alcistas Ethereum siempre supera a Bitcoin, con lo que en vez de pasar directamente de Bitcoin a criptomonedas mucho más especulativas, haces un paso intermedio yéndote primero a por Ethereum. Una vez ya ha ocurrido el halving, te das cuenta que el mercado está claramente en tendencia alcista, que los launchpads o otras criptomonedas están dando grandes rentabilidades y lo que haces es empezar a moverte hacia otras criptomonedas de capitalización elevada. Estas podrían ser Solana, Matic,
Avalanche, Ripple, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el que los fundamentales del mercado son tan grandes, son tan fuertes y todo el mundo está ganando tanto dinero que literalmente te vas a buscar esos launchpads, esos nuevos tokens, esas gemas, esas criptomonedas que se han revalorizado tanto en ciertos sectores que salen nuevas criptomonedas que intentan replicarlas o mejorarlas y tú inviertes en ellas para ver si replicas esas ganancias anteriores. Oye, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que esto es real? Porque yo estoy comprando ya altcoins, mi amigo está ganando dinero con altcoins, este influencer está recomendando X altcoins. La realidad es que esto que estoy diciendo no es antónimo de poder generar rentabilidades que están bien con altcoins y además tenemos que tener presente que puede que el ciclo en el que nos encontramos actualmente, debido a las peculiaridades del mismo, sea diferente. Pero como ahí no podemos entrar ni asegurar nada, lo que podemos hacer es analizar ciertos activos para determinar exactamente el punto en el que nos encontramos. Y vamos a analizar dos activos muy rápidamente. El primero de ellos es este gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Es un gráfico que simplemente contrapone Ethereum y Bitcoin y ve cuál de las dos criptomonedas se está comportando mejor. Cuando este gráfico forma un movimiento ascendente, significa que Ethereum se está comportando mejor que Bitcoin. Cuando este gráfico forma un movimiento descendente, significa que Ethereum se está comportando peor que Bitcoin. Pues venimos de un mercado bajista. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el gráfico de Ethereum contra Bitcoin? Clara tendencia bajista. Es normal, lo hemos comentado antes. El mercado rota su dinero hacia Bitcoin porque es la criptomoneda que menos va a caer, dentro de que caerá un 80% muy probablemente, independientemente del mercado bajista. Y esto ha repercutido en que Ethereum constantemente se haya estado comportando peor que Bitcoin, formando máximos y mínimos decrecientes durante gran parte del mercado bajista y parte del mercado alcista anterior. Ahora, la tesitura, ¿cuál es? ¿Es un movimiento ascendente o es un movimiento descendente? Bueno, es cierto que no está cayendo, ha dejado de caer. De hecho, en esta zona hay diferentes niveles de soporte que tenemos que tener presentes y que tenemos que utilizar como tal, zonas donde el precio puede reaccionar. Y en realidad está empezando a frenar. Esto no implica que el precio vaya a darse la vuelta, pero no es el movimiento de Ethereum contra Bitcoin que esperamos dentro de un mercado alcista. Lo que esperamos es literalmente esto. Es un gran desarrollo alcista como tuvimos en el año 2021. Es literalmente esto. Son grandes movimientos ascendentes donde Ethereum se comporta claramente mejor que Bitcoin. ¿Por qué? Simplemente porque va a subir más Ethereum que Bitcoin debido a la alta volatilidad en la que se encuentra Ethereum, porque es una criptomoneda evidentemente situada por debajo de Bitcoin en cuanto a interés y en cuanto a utilidades, con lo que la realidad es que no hemos empezado esa fase claramente impulsiva en la que Ethereum performea mejor que Bitcoin y con lo cual nos indica que estamos empezando a cambiar de fase. Pero es que además hay otro elemento importante y es que si comparamos o si analizamos la dominancia de Bitcoin, nos damos cuenta de lo siguiente. La dominancia de Bitcoin está formando un claro movimiento ascendente. Es cierto también que está empezando a frenar. Estamos empezando a ver frenos que no significa que tengan que derivar directamente en cambios de tendencia, dominancia para abajo y Ethereum Bitcoin para arriba. Pero la realidad es que la fuerza alcista es menor ahora de lo que era pues en marzo del año 2023. Eso es así, es cierto, y tenemos que ser capaces de detectarlo en el gráfico, pero cuando el mercado de criptomonedas está en clara tendencia alcista, lo que es inamovible es que Bitcoin ingresa menos, Bitcoin genera menos compras, primero porque el supply de Bitcoin es limitado, segundo porque es más costoso poder comprar un Bitcoin y hay menos gente que lo quiere vender, y tercero porque se va a revalorizar mucho más la altcoin de turno que Bitcoin, y tú como lo que quieres es ganar dinero, no formar parte de una ONG, lo que vas a hacer es meter tu dinero en esa otra altcoin, con lo que Bitcoin poquito a poco va perdiendo capitalización, no solo porque la gente vende Bitcoin y compra altcoin, sino porque cada vez hay más altcoins nuevas que van apareciendo en el mercado. Y que aparezcan nuevas altcoins implica, por regla de 3, que la capitalización de mercado se diluye un poco más, porque aparecen nuevas altcoins que ganan porcentaje. Muy poquito, pero ganan porcentaje, con lo cual estamos viendo cómo, punto número 1, Ethereum contra Bitcoin no está aún en un movimiento ascendente, con lo que Ethereum no se está comportando mejor que Bitcoin. Y luego la dominancia de Bitcoin, independientemente de que también esté formando esa desaceleración clara, sigue en el punto máximo de ese mercado en el que nos encontramos actualmente.
La realidad entonces es que ahora, por el contexto de mercado en el que nos encontramos, e independientemente de que esté sujeto a cambios por el ciclo o no, no podemos esperar que las altcoins se comporten mejor que Ethereum y mucho menos mejor que Bitcoin, al menos en términos generales. Evidentemente, si comparas ciertas altcoins como Solana, como Avalanche y como tantas otras, están comportándose mejor que Bitcoin, al menos en esta etapa final de los últimos meses. Pero en términos generales, la dominancia sigue siendo superior en Bitcoin y de momento no está girando, y hasta que la dominancia no gire, no implicará que estamos cambiando en esa fase de mercado. Pero oye, ¿cómo nos podemos preparar para invertir en altcoins? Esto no significa que no se puedan generar rentabilidades. ¿Cómo podemos encontrar las mejores altcoins para invertir? Pues es justamente de lo que vamos a hablar a continuación. Pero lo que me gustaría que sucediera también a continuación es que le des like si te está gustando el vídeo, que te suscribas si es que no estás suscrito y que dejes un comentario diciendo qué te está pareciendo y qué tipo de contenido te gustaría relacionado con criptomonedas que traiga a continuación. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar una lista de seguimiento con vídeos relacionados con las criptomonedas de mi canal, donde, por ejemplo, hablo de estrategias de trading rentables. Enseño un curso gratis de más de 3 horas de trading con criptomonedas. Te explico exactamente cuál es mi plan para ganar $1 millón este año con criptomonedas, que por cierto ya lo estoy siguiendo y va bastante bien. Y también hay otros vídeos como por ejemplo cómo pasar una cuenta de $100 a $10.000 en criptomonedas. Así que te recomiendo que una vez visualizado este vídeo, vayas abajo al primer comentario fijado o en la descripción y sigas consumiendo contenido para incrementar ese conocimiento. Vamos a hablar ahora de cómo encontrar las mejores altcoins para invertir y posteriormente te enseñaré exactamente cuáles son algunas de las compras que yo he hecho durante estos últimos meses. Y es que, independientemente del mercado en el que nos encontremos, hay fases de mercado donde hay sectores que ponderan respecto a los demás. Hemos vivido ciclos donde los NFTs eran los protagonistas, otros donde los metaversos tomaban la delantera, las DeFi, las blockchain, etcétera, etcétera. Pues cada uno de los ciclos de mercado tiene diferentes protagonistas. E independientemente de que van a ir moviéndose en cuanto a capitalización de mercado, si utilizas una lista general te podrás dar cuenta que esos sectores más importantes en términos generales van avanzando casillas en esa capitalización de mercado. Y las blockchains concretas que apoyen a esos sectores y que favorezcan la adopción de esos sectores concretos también van a estar arriba. Entonces, muy rápidamente y solo para que lo tengas en cuenta, puedes utilizar CoinMarketCap para darte cuenta de esos dos elementos. Primero, ¿cuáles son las criptomonedas que están más arriba? Piensa que ahora venimos de un mercado bajista, con lo cual están o las más especulativas o las más famosas o las más importantes. Aquí tenemos Bitcoin, evidentemente, Ethereum, BNB, Solana, Ripple, diferentes monedas estables y nos encontramos con Dogecoin y Shiba Inu, las cuales arrastran los movimientos ascendentes y el FOMO, no nos vamos a engañar, del mercado alcista anterior. Pero es que luego tenemos Avalanche, Polkadot, tenemos Link, tenemos Matic, tenemos Tron, tenemos como las más importantes. Esto es la fase de mercado actual. Pero a medida que vayamos incrementando fases y avanzando en esas fases de las que hemos hablado anteriormente, aquí poco a poco van a ir desapareciendo estas de aquí y se van a ir posicionando otras. Quedarán las más importantes y quedarán las más relevantes que participan dentro de esos sectores que están siendo punteros en ese momento. ¿Cuáles son esos sectores? Ahora hablaremos de uno de ellos, pero la realidad es que aquí en CoinMarketCap puedes venir al apartado de categorías, clicas y aquí puedes encontrar literalmente todos los sectores que actualmente están dentro del mercado de criptomonedas. Me acuerdo hace años cuando literalmente había 5 o 10 sectores como máximo y ahora ya tenemos 229. Por ejemplo, vamos a clicar a uno cualquiera. Aquí tenemos el ecosistema de Polygon, el ecosistema de Matic y podrás darte cuenta de todo lo que forma parte de esa red de Polygon que de algún modo está dentro de la red o que de algún modo tiene alguna colaboración o algún apoyo. Y a través de esto, si por ejemplo lo que tú ves es que en este mercado alcista actual Polygon Matic está en una situación, en una posición de crecimiento por encima de las demás o de los competidores, pues oye, algo muy interesante es analizar algunos de los tokens, sobre todo aquí hay tokens de metaverso, tokens de gaming, tokens de inteligencia artificial, otras blockchains, hay un poquito de todo, pero ya es cuestión de que tú poco a poco vayas seleccionando dentro de ese sector o dentro de esa narrativa cuáles son las mejores opciones.
En mi opinión, y yo creo que en términos generales todo el mundo debe pensar igual o muy similar, la inteligencia artificial, el sector de la IA en las criptomonedas, está bastante por delante de todos los demás sectores. Es verdad que el GambleFi o el GameFi están ahí con ella, pero considero que la IA, al menos en mi opinión, va a estar por delante. Y va a estar por delante por varios motivos muy sencillos. El primero de ellos, y como puedes comprobar, es el gran crecimiento que se espera o el gran crecimiento que ha tenido ya la inteligencia artificial. Aquí puedes determinar los beneficios o los ingresos de la inteligencia artificial desde el año 2015 hasta el año 2024. Piensa que se está hablando de billones de dólares, con lo que actualmente en el año 2023, por ejemplo, se han ingresado 2.249 billones de dólares, lo cual es una auténtica barbaridad. Y no solo esto, sino que este año 2024 será más y además se espera que durante los próximos años el sector siga creciendo, pero no durante el año 2024, 2025, 2026, sino que se espera que la capitalización de mercado general de la inteligencia artificial siga creciendo a números totalmente exponenciales durante la próxima década. Pero es que eso no es lo mejor de todo es que ese crecimiento que se espera que siga apareciendo durante los próximos años y que se convierta en exponencial no es nada en relación con la situación de mercado actual, ya que si muy rápidamente miramos la capitalización de mercado de los tokens referentes a la inteligencia artificial, nos podemos dar cuenta que la capitalización actual es de 56,13 billones. Lo cual puede parecer grande, pero ¿en realidad es tan grande? Pues la realidad es que no, ya que si venimos por aquí y entramos en CoinMarketCap de nuevo, nos damos cuenta que 56 billones es un poquito menos de lo que vale actualmente Solana o de lo que vale actualmente Ripple o muy cerca de lo que es Dogecoin. Es decir, estamos hablando de un sector concreto con un crecimiento totalmente exponencial, con unos números y unos datos que no se habían visto en años y que únicamente vale prácticamente lo mismo que otras grandes criptomonedas individuales como por ejemplo Solana o XRP. Y esta es la forma a través de la cual puedes encontrar cuáles son las mejores criptomonedas para invertir, o al menos la que yo utilizo. Lo primero de todo es buscar una narrativa, ver qué está pasando, pero luego ver hacia dónde va el mundo. Necesitas asegurarte y cerciorarte de que va a haber crecimiento. Y finalmente, a través de la capitalización de mercado, darte cuenta de si ese crecimiento exponencial que se espera en ese sector concreto puede materializarse o no en ganancias para lo que tú elijas como inversión. Pero ¿cuáles son algunas de las altcoins que he comprado durante los últimos meses? La realidad es que podría explicaros el proyecto muy por encima y deciros por qué y en qué momento he comprado, dónde quiero salir y explicaros una narrativa completa de lo que voy a hacer o de lo que he hecho, pero no quiero que nadie tome ninguna decisión simplemente en base a lo que yo estoy diciendo, así que os diré los nombres, no tengo ningún problema, nada más faltaría, pero cada uno va a tener que hacer su propia investigación. Las 4 o 5 que he comprado son las siguientes: Arkham, he comprado también Beam y he comprado también Seedify. Estas las he comprado en Bybit, que para quien quiera tengo un enlace abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Considero que es el mejor exchange para operar actualmente y para invertir a largo plazo, ya que además pues también proporciona listamientos, como puedes comprobar, antes de que salgan en otros exchanges. Y luego también he comprado Decubate y he comprado Akash. Así que a grandes rasgos estas serían las únicas 5 altcoins que he estado comprando durante estos últimos meses, ya que las compras que he realizado en otros activos más tradicionales o sobre todo en Bitcoin y en Ethereum las llevé a cabo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2022 y sinceramente no tengo ninguna intención de seguir comprando actualmente. A continuación voy a enseñarte una estrategia de trading rentable para ganar dinero haciendo trading con criptomonedas. Es una estrategia que llevo operando durante los últimos 4 años y medio y que la realidad es que me ha dado buenas y grandes rentabilidades, ya que tiene todo lo necesario, se centra y tiene sobre todo en cuenta las características principales del mercado de criptomonedas, es decir, la tendencia. Y una vez identificas la tendencia, lo que hago es bajar de temporalidad
para ejecutar posición en una temporalidad inferior. Así que estoy entrando en una tendencia a largo plazo, pero buscando un precio de compra y de stop loss a corto plazo, con lo que el rentabilidad-riesgo es mucho mayor. Es una de las estrategias de trading que utilizamos en Trading Lab y es la más buena de todas para el trading de criptomonedas, y todos estos traders de criptomonedas que tenemos ahora mismo en la comunidad, la verdad que están disfrutando bastante por dos de este mercado alcista. Además, el ejemplo que pondré será la continuación del ejemplo que enseñé en mi vídeo donde explicaba cómo pasar de 100 a 10.000 dólares en criptomonedas. Ejemplo de un trade de Solana siguiendo la estrategia que vas a ver a continuación. Pero antes de hablarte de la estrategia, quiero hablarte de las bases de la misma, ya que si no entiendes cómo se mueve el mercado y por qué decido ejecutar en un punto y no en otro, no vas a poder nunca ejecutar esta estrategia de forma rentable. Entonces, muy rápidamente, antes de enseñaros el trade y cómo es la estrategia como tal, tenemos que entender lo que he comentado al principio. El mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks. Un seguido de impulsos y pullbacks alcistas forman máximos y mínimos crecientes, con lo cual forman tendencia alcista. Y lo mismo sucede con los máximos y mínimos decrecientes. Pues bien, lo que tenemos que entender es que después de esta fase correctiva, si se cumplen ciertas características, lo que va a ocurrir es que va a volver a venir una fase impulsiva. Entonces, tú tienes que partir de una pauta básica, de una forma de leer el mercado concreta y determinada, y a partir de ahí aplicar ciertas reglas que entonces configuran la estrategia. Esas reglas las comentaremos a continuación, pero en términos generales lo que buscamos es encontrar esta pauta básica de impulso y pullback, ahora te explico cuáles son las reglas más concretas, y luego bajar de temporalidad. ¿Por qué bajamos de temporalidad? Bien, simplemente porque una segunda característica del mercado es que es fractal. ¿Qué significa que es fractal? Que dentro de este impulso hay en otras temporalidades otros impulsos y otros pullbacks, y el mercado se mueve así, se va impulsando y haciendo pullbacks poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Esto es lo que demuestra claramente por qué el precio de Bitcoin en gráfico mensual va haciendo impulsos y pullbacks, lo hemos comentado antes, y si bajas de temporalidad, ¿qué verás? Que estos pullbacks, dentro de una gran tendencia alcista, lo que son es impulsos y pullbacks en gráfico semanal, que es lo que configura los máximos y mínimos decrecientes en gráfico semanal. Pues en el momento en el que tú bajas de temporalidad, ¿qué haces? El mercado sigue haciendo así, impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks. Pues tú te das cuenta que antes de que el mercado inicie la tendencia alcista o la continuación, en otra temporalidad ya se ha iniciado. Con lo que cuando tú detectas la línea blanca, un gran impulso y un gran pullback y esperas a la continuación, tienes dos opciones. Vale, esta línea blanca es temporalidad diaria. Yo voy a esperar a que en gráfico diario el mercado continúe, con lo cual, igual, para esperar a la confirmación, tengo que entrar aquí, poner un stop loss aquí y un take profit hasta aquí arriba, por ejemplo. Pero si utilizas una temporalidad horaria, ¿qué es lo que pasa? Pasa que tú vas a poder ejecutar la posición antes. Y si además pones un stop loss más ajustado, tu rentabilidad riesgo es del 8,63. En cambio, si utilizaras todo en gráfico diario, sería del 2,79, prácticamente un 3-4% de diferencia. Así que la estrategia o la esencia de esta estrategia reside en detectar un patrón de impulso de pullback, aplicar ciertas normas que configuran la estrategia y luego ejecutar en temporalidad de una hora, para aprovecharnos de una estructura en temporalidad grande, gráfico diario, pero ejecutar en temporalidad pequeña, gráfico de una hora. Dicho esto, aquí tenemos el trade. Este trade lo estuvimos comentando justamente en el vídeo que os he dicho, el vídeo que he hecho referencia, que vais a tener en la lista de reproducción, y hablábamos en ese vídeo de cómo pasar de 100 dólares a 10.000 dólares en criptomonedas. Pues bien, es simplemente la continuación. Yo evidentemente ejecuté el trade, ya os dije que buscaba un trade que fuera momentáneo, que fuera real, y es el trade que ejecuté. ¿Cuáles son las bases de la estrategia? Punto número 1. En temporalidad mensual necesitas una dirección. ¿Qué pasa en temporalidad mensual? Que el precio sube con claridad. Perfecto, tenemos todo lo que necesitamos. Punto número 2. Necesitamos que en temporalidad semanal se rompa algún nivel, que el precio haya roto algún nivel de resistencia. En Solana teníamos el nivel de 78. Roto. Punto número 3. Necesitamos que en gráfico diario esa ruptura
vaya a hacer un pullback para testear esa zona. Aquí tenemos el nivel de 78, lo rompemos y estamos formando un pullback. Adivina qué es esto. Voy a hacer un momento, voy a copiar esto que está pasando. ¿Qué es esta pauta básica? Es literalmente lo que he enseñado antes, un impulso y un pullback. Entonces ya tenemos la pauta básica y empezamos a aplicar normas. La primera es la que os he dicho, gráfico mensual subiendo. La segunda es nivel de resistencia roto. La tercera es que esa pauta básica llega a un nivel de soporte. Aquí lo tenemos. Y la cuarta, finalmente, es esperar a que se forme la ruptura en gráfico de 1 hora. Aquí tenemos la diagonal en gráfico de 4 horas, pero si hacemos esta diagonal de aquí, nos damos cuenta que la estructura en 1 hora rompe bastante antes. Entonces, nosotros, ¿cuándo estamos entrando? ¿Cuando se rompe en temporalidad grande o cuando se rompe en temporalidad pequeña? ¿Cuál es nuestra rentabilidad riesgo? ¿Es de 10-1 o es en realidad, vamos a ponerlo real, o es en realidad de 18-1? ¿Por qué el rentabilidad riesgo es de 18-1? Porque no hemos utilizado la ruptura en gráfico diario. Si esperas a que el gráfico diario rompa, tienes que esperar a la ruptura y a la confirmación y luego ya entrarás. Pero si haces lo mismo pero con el gráfico de 1 hora, tienes que esperar a la ruptura y a la confirmación en gráfico de 1 hora. Con lo cual estás entrando mucho antes y te estás aprovechando de una estructura de impulso que hemos comentado antes y pullback en gráfico diario, pero ejecutándola con gráfico de 1 hora. Pones un stop loss en el mínimo anterior y un take profit donde tú quieras. Yo en este mercado alcista busco los máximos históricos anteriores. Fijaros cuánto espacio para que Solana rentabilice y suba. Ahora mismo podría cerrar y estaría ganando un por 7. Ya habría hecho un por 7 literalmente en cuánto, en 2 semanas, en 3 semanas, no tengo ni idea. Pero es que me da igual, no quiero hacer un por 7, quiero hacer un por 20, un por 25. Y si haces 4 veces un por 25, 10 veces un por 10 y 5 veces un por 15, no tengo ni idea, ya vas sumando grandes rentabilidades. Y cuando pierdes, ¿cuánto pierdes? Un por 1. Entonces, recapitulemos rápidamente los pasos. Lo que buscamos es una temporalidad mensual claramente en tendencia alcista. Buscamos una ruptura de un nivel de resistencia en gráfico semanal. Buscamos que el gráfico diario vaya a buscar esa zona de resistencia, ahora soporte, formando una estructura de pullback. Bajamos a temporalidad de 1 hora y buscamos la ruptura en 1 hora para ejecutar la posición. Ejecutamos la posición, ponemos un stop loss por debajo del mínimo anterior y un take profit donde cada uno quiera. Y literalmente, sin darte cuenta, vas a estar operando una estrategia con un rentabilidad riesgo elevadísimo que te permite poder tener más pérdidas, porque la realidad es que puedes perder dinero, porque si cuando te sale bien ganas un por 15 y cuando te sale mal pierdes un por 1, para equilibrar ese por 15 de ganancia tienes que perder 15 veces, con lo cual o eres ciego o la realidad es que nunca vas a llegar a ese porcentaje de pérdida. Y vas a estar operando una estrategia de trading con criptomonedas totalmente rentable y testeada que está perfectamente adaptada a la situación de mercado. Y habiendo hablado ya de cuál es mi estrategia de trading preferida para operar las criptomonedas, voy a explicaros una de mis estrategias de venta en máximos históricos que voy a estar aplicando en Bitcoin. Antes de ello, recuerda abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar una lista de seguimiento con diferentes vídeos donde hablaré de estrategias de trading con criptomonedas rentables, curso gratis de trading con criptomonedas, mi plan para ganar $1 millón, cómo encontrar las mejores criptomonedas para invertir, literalmente un curso de 1 hora y media, 2 horas, donde un experto en blockchain, DeFi, etcétera, etcétera, explica cómo encontrar las mejores criptomonedas, etcétera, etcétera. Así que podrás utilizar esa información para estar nutriéndote de mayores conocimientos. Y el indicador del que vengo a hablar ya lo usamos en septiembre del año 2022 para predecir el final del mercado bajista en Bitcoin. Para ese entonces Bitcoin estaba en $19.000 y le faltaba tan solo una caída del 15% para llegar al suelo de ese mercado bajista y entonces ya iniciar el bull run en el que nos encontramos actualmente. Como ves, se trata de uno de los indicadores que las personas que llevéis más tiempo suscritas al canal recordaréis con gratitud incluso, ya que no solo nos permitió predecir
casi con exactitud cuándo iba a ser el final del mercado bajista en criptomonedas, sino que también lo estuvimos utilizando y bastante como referencia en esa serie de vídeos donde os explicaba qué activos estaba comprando, cuándo los estaba comprando y por qué los estaba comprando. Y la realidad es que justamente así, casi semana a semana, os enseñaba en vídeos de YouTube en este mismo canal cómo construía parte de la cartera que tengo a día de hoy. Evidentemente no he empezado a comprar el año pasado, llevo ya 9 años comprando y haciendo DCA, sobre todo en índices tradicionales, en criptomonedas la mitad, bastante menos, pero parte de la cartera que tengo a día de hoy y que me está permitiendo disfrutar de grandes rentabilidades, la enseñé cómo la construía en los vídeos que fui subiendo durante el año 2022. Pero bueno, el indicador del que hablo es el siguiente, es el MVRV Score. Este indicador simplemente compara el valor de mercado y el valor realizado para evaluar cuándo un activo, en este caso Bitcoin, está sobrevalorado o está infravalorado. ¿Cómo lo podemos leer? Del siguiente modo. En los momentos en los que el precio se mete dentro de la línea o de la franja horizontal de color verde, nos damos cuenta que estamos llegando a zonas óptimas de compra y que el mercado bajista, independientemente de la caída que haya formado, está llegando a su fin. Aquí tenemos, es más preciso en la realidad marcar un poco la parte final o la parte de salida, pero la realidad es que en el momento en el que ya nos metemos dentro de esa zona, podemos determinar que estamos llegando a la parte final del mercado bajista y es así tal cual lo analizamos la anterior ocasión. Y en los momentos en los que llegamos a esa zona de color rojo, lo voy a marcar y en este caso lo voy a poner de color rojo, podemos determinar que, cuidado, porque nos estamos acercando ya a la parte final del mercado alcista y nuevamente no es que sea un indicador que vaya al milímetro, de hecho, ¿qué indicador va al milímetro? Pero funciona bastante bien para entender que estamos entrando ya en una zona diferente a las demás y que independientemente de que el precio siga subiendo, estamos en zona de máximos o independientemente de que el precio siga cayendo, estamos ya en zona de mínimos. Entonces, ¿cómo voy a intentar predecir de la forma más precisa posible cuál va a ser el final del mercado alcista en el que nos encontramos actualmente? Pues de dos formas. La forma número 1 es tener en cuenta la zona de 5. Este nivel entre 5, lo voy a poner el 5 exacto, y el nivel de 6, entre 5 y 6, son niveles o son puntos, estoy mirando a la parte derecha donde tenemos el eje de coordenadas Y, esta zona de aquí. Estas dos zonas marcan bastante bien cuando el precio está llegando ya a un máximo. Eso es así. Entonces, en los momentos en los que el precio esté llegando, independientemente del precio que sea para Bitcoin, pero cuando el indicador esté llegando a esos niveles, yo voy a utilizarlo como alerta para, obvio, analizar primero el contexto de mercado, analizar también la tendencia de Bitcoin y tomar decisiones en base a ello. Luego también tenemos otra forma y es la siguiente, marcando esta diagonal bajista que tenemos aquí. Fijaros, no es una diagonal perfecta, pero la realidad es que suele formar diferentes bloques. Forma un primer bloque, el precio cae un poco, se levanta y mercado bajista. Forma un primer bloque, el precio cae un poco, se levanta y mercado bajista. En este caso, formó un primer bloque, el precio se cayó, se levantó y ya se inició el mercado bajista. Este levantamiento, que es inferior, representó los $69.000 de Bitcoin. Así que es justamente la forma a través de la cual voy a estar pendiente de intentar predecir. Punto número 1, la zona diagonal, que hemos tratado justamente ahora y que estáis viendo en pantalla. O punto número 2, la zona horizontal correspondiente entre el nivel de 5 y el nivel de 6. Dos niveles que engloban y albergan bastante bien esos niveles de máximos. Y dicho esto, te recomiendo que vayas al primer comentario fijado o en la descripción de este vídeo para complementar la información que has visualizado en este vídeo con otros vídeos relacionados con criptomonedas que te pueden servir de bastante utilidad. Y por favor, si puedo darte algún consejo, intenta basar las decisiones de inversión no en utopías, en emociones o en lo que te está vendiendo otra persona que no sabes ni de dónde lo saca ni qué está haciendo con esa información, y en vez de irte hacia ese sendero, vete hacia lo opuesto, análisis de datos, análisis técnico, métricas reales,
contexto económico, macroeconómico, fundamental, deriva todas tus decisiones en elementos puramente objetivos, o como mínimo lo más objetivos posibles. No quiero que te dejes engañar por personas que únicamente buscan clics fáciles, que te están explicando historias que han recibido de otras personas, como por ejemplo grandes youtubers como Alex Becker, etcétera, etcétera. Lo siento, no soy muy de consumir contenido en la plataforma y estoy seguro que no solamente estará Alex Becker, sino que también habrá otros. Pero normalmente el contenido que está llegando ya viene procesado por parte de otras personas, y si tienes en cuenta los datos en cuanto al número de personas o al porcentaje que es capaz de sacar una rentabilidad en criptomonedas y en trading, el 95% de personas pierde dinero. ¿Qué te hace pensar que simplemente por ver un vídeo de una persona que, como digo, no sabes ni de dónde saca la información ni qué está haciendo con esa información, tú ya vas a ganar dinero con las criptomonedas? Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.